Amados hermanos, buenos días. Es una bendición compartir en este día con ustedes la palabra del Señor. Y antes de empezar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Que seas tú hablándonos, Señor, que seas tú exhortándonos, Padre, confrontándonos, edificándonos, consolándonos a través de tu palabra, Señor. Que queremos más de ti y menos de nosotros, papá, y queremos dar ese fruto abundante, papá, fruto abundante, un buen fruto, porque tu palabra dice, por su fruto los conoceréis, Señor, y queremos agradarte en todo. Gracias, papá, por este tiempo que nos permites estar ahorita en tu presencia y aprender de tu palabra. Lo ponemos en el nombre de Jesús, Señor, lo ponemos en tus manos. Amén. Amén, hermanos, es un gusto compartir con ustedes este día y poder reflexionar. Yo le puse el título a esta predicación, el pecado que mora en mí, el pecado que mora en ti. ¿Cuál es el pecado que mora en nosotros? ¿Todavía hay pecado en nosotros? ¿Qué piensas? ¿No? ¿Qué es aquello con lo que estás luchando? ¿Cuál es el pecado que mora en nosotros? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Estás agradando al Señor? No a un 30, no a un 40, no a un 80, sino a un 100%. ¿Vives mirando al autor y al consumador de la fe? ¿Caminas mirando al Señor Jesucristo? ¿Vives para Él y por Él? Y yo quiero decirte que es importante cada día pedirle al Señor que examine nuestro corazón para poder saber cómo estamos y que nos hable a través de su palabra y ser confrontados y poderse llevar esas áreas que todavía son tinieblas, esas áreas que todavía no han sido rendidas al Señor. Amén. Cuando Jesús creó al mundo, lo creó todo perfecto, todo absolutamente perfecto. Creó los cielos, la tierra, las estrellas, las plantas, los animales, los mares. Creó al hombre y la mujer. Y lo creó al hombre y a la mujer santos, sin pecado. Así los creó, conforme a su imagen. Y los colocó en el huerto del Edén, ¿no? Para que disfrutaran de toda su creación y para que gobernaran sobre toda la creación, señorearan y se multiplicaran y fructificaran, porque esos fueron los mandatos del Señor, ¿no? Amén. Pero a su vez, Dios también le dio un mandato de toda la creación, de todo lo que había hecho el Señor. Solo le dio una disposición de la cual no debían hacer. Y esa la encontramos en Génesis 3, 16, 17. Y la leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podréis comer, mas el árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El Señor, su voluntad del Señor no era que el hombre cayera. La voluntad del Señor era que el hombre sea un hombre, una mujer que caminen mirando a Dios en obediencia. Amén. Pero a su vez, así como los creó santos, también los creó con libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? Es la capacidad de decidir entre el bien y el mal, entre la obediencia y la desobediencia, entre el camino de vida y el camino de muerte. Llegó el momento que ellos fueron tentados y ellos decidieron desobedecer, y la desobediencia se llama pecado, amado hermano, ¿no? Ellos comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual estaba prohibido por el Señor, y eso vino la caída de la raza humana y la muerte y la espiritual, la condenación eterna. Ellos fueron tentados y la tentación no es pecado. Ellos en esa tentación pudieron resistir, pero ellos prefirieron escuchar la voz del enemigo. Ellos tenían una íntima relación con Dios. Ellos conversaban con Dios. Dios los había proveído, Dios los había cuidado, Dios los había guardado. Pero sin embargo decidieron escuchar la voz de Satanás en ese momento y dejarse llevar por el enemigo. Entonces debemos tener cuidado de las voces que estamos escuchando. Amén. Y la tentación muchas veces Dios la pone, permite Dios la tentación, porque es la única forma en que los hombres y las mujeres, los hijos de Dios, seamos perfeccionados. ¿Qué es pecado? Pecado es la violación, la transgresión, la rebelión voluntaria a los mandatos de Dios, pero también son las ofensas cometidas por medio de la negligencia o de la ignorancia, por falta de conocimiento. Mi pueblo perece. Por eso hoy qué importante es conocer la palabra de Dios y vivir en esa palabra, vivir la palabra. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no hay ni uno que haya hecho algo bueno. Y si vemos Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Tú y yo hemos pecado. Ninguno de nosotros puede decir que no hay pecado en nuestra vida. Y más aún, con la caída, hemos perdido la imagen de Dios. Se rompió la relación con Dios. Vivimos en una muerte espiritual, separados de Dios. ¿Ok? Eso se llama pecado heredado, el pecado innato, el pecado original, aquel con el que nacemos todos los hombres y todas las mujeres, esa concupiscencia, esa naturaleza de hacer lo malo. Yo te pongo el ejemplo de un niño. Cuando un niño nace, cuando va creciendo y tiene 2 o 3 años, su tendencia es hacer lo malo. Tú a un niño no les enseñas a ser desobediente, tú a un niño le tienes que enseñar a ser obediente. El niño miente de manera que fluye, de manera natural muchas veces, innatamente, ¿no? El niño puede hacer sus rabietas, puede escupir, puede gritar y hay que corregir al niño. Esa es la naturaleza del hombre. Entonces, pero también tenemos el pecado adquirido, que es ese pecado que voluntariamente decidimos transgredir los mandatos, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, decidimos hacer lo incorrecto, decidimos seguir las obras del diablo, como dice la palabra. Hoy gran parte de la humanidad, hermanos, están separados de Dios, siguiendo los deseos pecaminosos, buscando los deleites de este mundo, esos deleites momentáneos, esos deleites que te traen solamente a la muerte, porque hoy puedes tener el deleite, pero mañana sigues sintiéndote solo, sigues sintiéndote rechazado, sigues sintiéndote culpable, pero solo en Cristo podemos hallar esa libertad. Primera de Juan 2, 15, 17 dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrecen, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por las cosas que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Esa es en una versión viviente. Entonces, no améis el mundo. Cuando antes yo estaba en el mundo, yo amaba el mundo y los deleites del mundo y buscaba llenar mi vida con las cosas del mundo, porque yo estaba vacía, porque el único que puede llenar nuestra vida es aquel que nos ha creado. Aquel que te puede llenar es aquel que te ha creado, y los deleites del mundo son pasajeros, porque hoy los tendrás y mañana ya no. La humanidad está perdida y busca satisfacer su necesidad, su vacío a través de adicción, a través del alcohol, de la droga, del tabaco. Tenemos también, ¿qué es una adicción? Son esas conductas, esos hábitos peligrosos y excesivos, ¿no? Que van en contra de la voluntad de Dios. Tenemos las drogas, la ludopatía, que son los videojuegos, las máquinas, el casino donde vas y pierdes tanto dinero porque es un momento que te produce placer, distracción, cuando eso lo debemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese momento la mente está cautiva de la gente, porque el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero gloria a Dios que el Señor en su gracia, esa gracia preveniente, esa gracia que está allí, Él nos está esperando. Él está allí tocando la puerta de nuestro corazón. También vemos como pecados esas adicciones sexuales, la lujuria, la lascivia, pornografía, masturbación, el cibersexo, ahora que está la tecnología, o el sexting, o tantas cosas que hoy se usan para la perdición, y aún para la perdición de tantos niños que pierden su inocencia a través de las redes sociales, ¿no? También tenemos las compras compulsivas, porque hay gente que se necesita comprar y que necesita ir conforme los demás, conforme va la corriente de este mundo perdido, y necesita comprar aún no necesitando, no teniendo la necesidad de ese producto. El trabajo, aquellos que trabajan y trabajan porque ese es su deleite, eso los llena, abandonando y descuidando su familia, que es lo más importante. También tenemos a los homosexuales, a los adúlteros, a los ateos, idólatras, los avaros, los homicidios, los mentirosos, los calumniadores, los difamadores, estafadores, rebeldes, orgullosos, altivos. Tenemos las herejías, las disensiones, las envidias, los celos, las
pleitos. Y la lista puede ser muy, muy larga. Pero yo quiero decirte que la palabra dice que no hay justo uno solo. Todos hemos sabido hacer lo malo. Por eso, ¿cuál es el pecado que mora en nosotros? Y tú y yo podemos decir, pues ahora conocemos a Cristo. Gloria a Dios, porque al Señor nos salvó, el Señor nos perdonó. Su gracia, ¿qué es la gracia? Es el regalo inmerecido, ese regalo que ha venido del Señor. No lo merecíamos. ¿Qué merecíamos? La muerte. Merecíamos la condenación eterna. Merecíamos el infierno, pero Él decidió ir. El hombre era incapaz de salvarse, no lo podía hacer y Él ocupó nuestro lugar. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque hoy tenemos sus promesas. Hoy sabemos que Él está haciendo morada en el cielo. Hoy sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. Juan 3, 16, 18 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree y no se pierda. Necesitamos creer, necesitamos fe para poder tener esa salvación, para poder tener esa vida eterna. Mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no para condenarte, no para juzgarte, sino para perdonarte, iglesia. Él vino, sino para que el mundo sea salvo por Él. En que en Él cree no es condenado. Tú y yo ya no somos condenados porque Él ya no se acuerda de nuestras rebeliones por amor a Él mismo. Pero el que no cree, dice la palabra, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénico Hijo de Dios. Así estábamos nosotros perdidos, como muchos ahora que están perdidos. Pero hoy el Señor levanta su iglesia para compartir, para dar testimonio de aquello que Dios ha obrado en nuestras vidas. Él pagó el precio en la cruz. Él derramó su sangre preciosa. Él fue el cordero expiatorio, aquel que ocupó nuestro lugar. Con Cristo tenemos la vida eterna, pero sin Cristo tenemos la condenación eterna. Y es necesario buscarlo, es necesario analizar cómo está nuestro corazón y nuestras vidas. Pero esa salvación es condicional. Él quiere que todos se salven. Él no quiere que nadie se pierda, porque Dios no hace excepción de personas. Pero esa salvación es condicional a la fe, a creer en Él, a arrepentirnos, a decir, Señor, hemos hecho lo malo ante tus ojos y hoy te necesitamos. La palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero no esa libertad para vivir en el pecado, esa libertad para poder ya no vivir en el pecado, dejar el pecado atrás, esa libertad para hacer los mandatos de Dios, para cumplir con obediencia la palabra del Señor, porque hacer lo malo es el libertinaje, es hacer lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Entonces es esa libertad para vivir libres del pecado. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ese es un regalo, es una gracia de Dios que ha venido a nosotros para reconciliarnos, para restablecer esa relación con el Padre. Gloria a Dios por eso. Y primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por ello es importante venir cada día y buscar la presencia de Dios y decirle, Padre, yo he pecado, Padre, yo he hecho los malos, Padre, los pensamientos que están en mi mente, Padre, con esto estoy luchando, porque Él ya lo conoce, Él ya lo sabe, pero necesitamos confesarnos y necesitamos rendir esas áreas y llevarla a la cruz del Calvario. Amén. Entonces ese es el proceso. Una vez que tú y yo somos salvos, empezamos por el proceso de santificación, y ese proceso de santificación terminará cuando estemos en la presencia del Dios. Amén. Entonces, quiero compartir, como dijo Pablo, Romanos 7, 18, 20, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien en mí está, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo luchaba, vivía Pablo lo mismo que hoy tú y yo vivimos, esa lucha con el pecado diaria, todos los días. Por eso es importante decirle al Señor que examine nuestro corazón. Me encantó algo que leí de Martín Lutero cuando dice
Pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí el animal infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. Es importante matarlo todos los días y matar al pecado todos los días. Amén. Entonces nuestra lucha es diaria. Debemos despojarnos del viejo hombre y ser revestidos del nuevo hombre y reconocer cuál es el pecado que mora en mí, con qué es aquello que estás luchando. Entonces, conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Ella nos va a revelar, ella nos va a iluminar, ella nos muestra qué es aquello que estamos haciendo o no estamos haciendo, porque hoy también podemos pecar por comisión, pero podemos pecar por omisión, por dejar de hacer aquello a lo que Dios nos ha llamado. El pecado que mora en mí, ¿qué es el pecado con el que estamos viviendo, con lo que estamos luchando? Pues hay que llevarlo a la cruz del Calvario. Y quiero terminar con este pasaje en Gálatas 2:20 que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cada día le digo al Señor: Señor, quiero menos de mí y más de ti. Así que, amada iglesia, yo te dejo este pasaje para analizar y poder ver del pecado que mora en nosotros y poder nosotros llevarlo cautivo a la cruz del Calvario y poder ser transformados conforme a la voluntad del Padre. Amén. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que esta palabra sea de bendición en el nombre de Jesús y que eche mucho fruto. Bendiciones.